Santiago en el capítulo número 5. Recuerdan, comenzamos esta carta con el propósito de ver principios prácticos de la vida cristiana. El libro de Santiago nos ofrece a nosotros la practicidad de una vida en Cristo. De la vida en el Señor se traduce en obras, porque una fe sin obras es una fe muerta. Ahí se traduce el libro de Santiago. Estuvimos hablando acerca de las pruebas. Santiago habló mucho de las pruebas y él decía que las pruebas tienen un propósito, que las pruebas llegan a ser en nuestra vida un proceso de formación. ¿Recuerdan eso? Hablamos acerca de la lengua como un instrumento que si nosotros no lo controlamos, pues esto no va a traer gracia a los oyentes. Hablamos acerca de los siervos, hablamos del trabajo, hablamos de los ricos. Y si ustedes ven, aunque no hay una secuencia única en el libro de Santiago, pero todas estas enseñanzas prácticas nos ayudan a nosotros a poder vivir una vida cristiana dentro de los principios de la palabra de Dios. Al final, Santiago termina hablando de la oración, y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Santiago culmina diciéndole a los hermanos, como muchas veces, a veces a nosotros nos suena un poco vacío cuando nos dicen, hermano, ore. Nosotros quisiéramos que hubiese una varita mágica, una solución al problema, pero cuando alguien nos dice, hermano, ore, es porque esto es importante en su vida. Ya hicimos todo lo que tenemos que hacer. Ya pusimos nuestro esfuerzo, ya pusimos lo que íbamos a hacer. Ahora solamente nos toca orar. Y lo decimos así como que ni modo, ¿no? Pero Santiago termina diciendo, orar. Y esto es importante. Debemos nosotros aprender a orar, pero también debemos nosotros aprender a orar eficazmente. Y de eso vamos a hablar. La eficacia en la oración. No hay secretos en la oración. No, ya de la Biblia nos dice cómo orar. No hay secretos. No hay pasos para orar. No, la Biblia nos dice cómo orar, pero sí nos habla acerca de una oración eficaz. ¿Cómo nosotros podemos orar de manera eficaz? ¿Será que nuestras oraciones y las oraciones que hacemos son eficaces? ¿Cómo podemos nosotros ser eficaces al momento de orar? ¿O cómo puede ser, mejor dicho, la oración eficaz? ¿Y qué es el resultado de una oración eficaz? Y Santiago nos lo va a decir. Y en el nombre del Señor en esta mañana, su palabra sea exaltada, el nombre de Jesús glorificado. Y que todos podamos salir de aquí con una idea diferente, un corazón animado, obediente a Él para poder orar. Santiago capítulo 5, del verso número 13 en adelante. Amén. La palabra de Dios nos dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús damos gracias. Gracias, oh Dios, porque podemos ver en tu palabra la guía, la dirección. En ella podemos encontrar refugio. Podemos encontrar ánimo a nuestros corazones apocados muchas veces. Nos ayuda a poder mantener nuestras piernas firmes y no decaer a causa, Dios, de nuestra debilidad como humanos, a causa de nuestros pensamientos limitados. Señor, sea tu nombre glorificado en esta mañana, sea el nombre de Jesús exaltado. En tu
palabra pueda traer a nosotros frescura, nuestro corazón pueda llenarse, que tu Espíritu Santo en nosotros pueda hablarnos de manera precisa a nuestras necesidades. Mira tu iglesia, oh Dios, que tu nombre sea glorificado, que tu iglesia sea edificada en Jesucristo. Amén. Hermanos, los miércoles estamos hablando acerca de la oración y ha sido tiempos especiales y queremos animarlos, y uno de los propósitos por los cuales comenzamos a dar lecciones sobre la oración es porque la iglesia ora muy poco, es porque muchas veces no sabemos cómo orar, y también porque queremos animar a otros que la oración no solamente es de manera personal, pero la Biblia nos enseña, como lo vamos a ver ahí, orar unos por otros. Y muchas veces no nos damos cuenta de las necesidades de los hermanos. Si bien es cierto, nosotros enviamos en los mensajes, ¿verdad?, las peticiones de oración, pero es importante también la fortaleza de los hermanos cuando podemos orar de manera personal, cuando encontramos compañeros de oración que nos ayudan y nos fortalecen con sus oraciones. Y por eso les animamos, y como iglesia nosotros debemos de generar un espacio para dar a conocer a la iglesia lo importante de la oración. Los miércoles no solamente son para cubrir un requisito durante la semana, no, hermanos, es que hay una necesidad de orar, necesitamos orar, no podemos estar sin orar, y esto lo estamos enfatizando los miércoles. Hoy, pues a propósito, bueno, mejor dicho, por la obra de Dios, Santiago termina con esto de la oración, porque hay preguntas en las cuales decía al inicio que Santiago nos responde a través del estudio. En primer lugar, cuánto o cómo es nuestra vida de oración, cuán eficaz son nuestras oraciones, cómo nuestra oración puede llegar a ser eficaz y cuál es el resultado cuando nosotros oramos de manera eficaz. Y aquí Santiago comienza haciendo tres preguntas. La primera está relacionada con mi persona. Santiago hablaba a los hermanos en la dispersión, que estaban reunidos en las sinagogas, y les decía: ¿está alguno afligido? ¿Está alguno en una aflicción? Entonces la respuesta hacia eso, en las aflicciones, es: haga oración, dice Santiago. Recuerdan que en los primeros capítulos, cuando Santiago hablaba de hallarse en diversas pruebas, les hablaba acerca de la prueba y de los problemas. Ahora Santiago termina diciéndoles: hermanos, si están afligidos, si hay alguna aflicción, hay algo que le entristece, algo que compunge su corazón, hermano, oren. Y eso lo vimos el miércoles pasado, ¿recuerdan? Pero también les dice a los hermanos ahí: si alguno está alegre, pues la respuesta es la alabanza. Así como respondemos con una alabanza y con gozo cuando alegramos, también hay que responder con oración cuando hay aflicción y tristeza. Yo les decía el miércoles pasado a los hermanos, la naturaleza nos lleva muchas veces, cuando estamos tristes, es tratar de olvidar. Tratamos de olvidar con otras actividades. Y la tristeza tratamos de llenarlas con algunas cosas que nos traen satisfacción. Algunos cuando están tristes comen, otros cuando están tristes y afligidos duermen, otros pues, se van al cine, algunas hermanas se van al salón de belleza porque quieren olvidar un poco las penas. Algunos tristemente se van al licor, a las copas, otros se van a otros tipos de diversión. ¿Por qué? Porque quieren olvidar las penas, quieren sentirse bien. Pero la Biblia nos dice a nosotros: mire, si alguno está triste, alguno está afligido, ore. Y es la respuesta primera o primaria a la cual debemos nosotros acudir. Porque así como la alegría nos lleva a nosotros y el resultado es la alabanza, la tristeza debe de ser también contrarrestada con la oración. Ahora, la tercera pregunta que hace Santiago antes de entrar a la eficacia de la oración le dice: ¿alguno de entre ustedes está enfermo? Y vea usted la respuesta y el consejo de Santiago: llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. ¿Qué es lo que Santiago está diciendo a los hermanos? Y la respuesta en cuanto a las enfermedades y la manera de cómo tratar las enfermedades de la iglesia. Y el poder, en primer lugar, o la eficacia en la oración radica primeramente en la obra de Dios en la persona que ora. La eficacia en la oración como primer elemento, vamos a decir así, radica en la obra que Dios hace en la persona que ora. La oración no radica en la madurez, no radica
en quién soy yo en una posición, radica en la obra que Dios hace en la vida de la persona. Santiago dice, mire, si alguno está enfermo, llame a los ancianos. Ahora, ¿quiénes eran los ancianos o quiénes conformaban los ancianos en las sinagogas del pueblo de Israel y entre los hermanos, los primeros cristianos? Eran aquellas personas maduras, sensatas, aquellas personas que... aquellas personas maduras, sensatas de la iglesia, aquellas personas que mostraban una vida piadosa, una vida en rectitud, en integridad, lleno del Espíritu, lleno de sabiduría, en la cual la iglesia había depositado el liderazgo o había depositado la confianza para ser dirigidos. En otro pasaje, otros libros de la Escritura, se habla acerca de los pastores o de los obispos, también refiriéndose de igual manera a los ancianos. Y aquí Santiago les dice, mire, si alguno está enfermo, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué los ancianos tenían que ser llamados? Porque estos hombres, estas personas de la iglesia, por su vida, por su confianza en Dios, su vida piadosa, el conocimiento de Dios y la justicia de Dios, conociendo o con conocimiento también del juicio de Dios, ilustrados en la palabra, llenos del conocimiento de Dios y la gracia de Dios y su amor, y conociendo también la misericordia de Dios, no iban a ir a orar de manera arbitraria, o no iban a llegar a orar por el hermano o la hermana de manera ligera, o iban a llegar a decir cosas que ni siquiera Dios había dicho. Una persona que conocía, entrenado en las Escrituras y con la confianza y la convicción de Dios, su oración no iba a ser: declaro que te levantes en el nombre de Jesús. No iba a llegar donde el enfermo y se iba a compungir al ver a aquella persona, ¿verdad?, en aquella condición terrible. Iba a decir: pobrecito, Señor, levántalo porque está sufriendo. No iba a llegar así. No iba a llegar a donde estaba el enfermo diciendo: qué barbaridad, no te mereces esto, Señor, por favor, ten misericordia, levántalo. No iba a llegar de esa manera, hermano. Iba a llegar con una actitud de piedad. Iba a llegar con una actitud y con unas palabras que delante de Dios eran las palabras consoladoras. De igual manera, palabras en las cuales podía alentar al enfermo, porque era conocedor, el anciano, era un hombre piadoso y sabía que no iba a llegar o no iba a hacer cosas que no estaban conforme a la voluntad de Dios. Vimos uno de estos miércoles cuando Jesús oró, cuando estaba en agonía. Él no llegó diciendo: Señor, soy tu hijo, sálvame, yo no tengo que sufrir porque soy tu hijo. Él llegó reconociendo la autoridad de Dios, diciendo: Señor, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga mi voluntad sino la tuya. Y un anciano en estas condiciones, cuando iba a visitar a un enfermo, él tenía que reconocer en primer lugar que esa enfermedad podría ser que era un aspecto físico, podría reconocer que era un aspecto emocional, o podría reconocer con la sabiduría de Dios que era un asunto meramente espiritual. Y no iba a llegar así como que lo sabía todo y diciendo: yo aquí vengo y que estoy orando para que lo levante. No, hermanos. Iba a llegar tomando en cuenta todo lo que Dios y toda la obra de Dios en la vida de este enfermo, e iba a reconocer eso. Y con sabiduría el anciano podía orar para que pudiese el Señor obrar de manera justa dentro de la voluntad en la vida del enfermo. Porque si era Dios quien lo tenía ahí por cuestiones diferentes a físicas, entonces Dios iba a hacer la obra. Note usted lo que Santiago dice, que podría haber o podría ser la causa de una enfermedad. Cuando Santiago dice: llame a los ancianos, únjanle con aceite, y vamos a ver esto en el nombre del Señor. La oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Santiago dice: miren, llame a los ancianos porque esta enfermedad puede ser un aspecto físico,
puede ser un aspecto emocional o puede ser un asunto de pecado. Y cuando llegue el anciano o cuando llegue la persona a orar por un enfermo, con todo temor en su corazón, con todo temor en su vida, tiene que reconocer primeramente que Dios está obrando en él o en ella. No puede llegar con corazón lastimero, aunque nos da pesar el enfermo, aunque nos sentimos impotentes cuando alguien está postrado en cama, nos sentimos mal. Pero recuerde que hay una obra que Dios está haciendo ahí. Y uno tiene que llegar delante de Dios con temor y sabiduría y hablarle a la persona que está enfermo. Recuerden, Santiago está recogiendo las enseñanzas del Señor Jesús, porque él fue un apóstol que anduvo con Cristo. Está recogiendo las enseñanzas del Señor Jesús cuando el Señor sanó a los enfermos, levantó paralíticos, habló a la gente que estaba debilitada. Y en una de esas ocasiones recordamos cuando algunos le preguntaron sobre aquel que tenía una incapacidad: Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Estaba reconociendo que, y el Señor dijo: no fue ni este sus padres, sino que para que la gloria de Dios se manifieste. Y cuando Cristo le habla a un paralítico también y le dicen: tus pecados te son perdonados. Estaba paralítico. Tus pecados te son perdonados, le dice. Y entonces los fariseos comenzaron a murmurar diciendo: ¿quién es este hombre que puede perdonar pecados? Y el Señor Jesús dice: ¿por qué cavildáis? Para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados. Porque ¿qué es más fácil? Decirle: tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Pero para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder sobre esto, le dijo al paralítico: levántate y anda. Lo mismo. Ahora, ¿qué quiero decir con esto, hermanos? Nosotros no sabemos la obra de Dios en la vida del enfermo, y necesitamos la sabiduría, tener el conocimiento, conocer el juicio de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la obra de Dios en la vida de la persona, y debemos orar con toda sabiduría para que Dios se glorifique en la vida de esta persona. Y un anciano que conoce esto, una persona que sabe esto y que conoce la obra de Dios, no va a llegar con palabras ligeras, porque si son los triglicéridos lo que tienen al enfermo, no va a decir: hermano, Dios sana a este hombre, sana a esta mujer, y sabe, hermano, que no se alimenta bien. Pero no lo dice para que no se sienta mal. Con sabiduría: hermano, estás así, y tú sabes por qué estás así. Señor, dale fuerza, que tu voluntad esté con esta persona para que se alimente bien, con sabiduría. Señor, tú sabes que esta falta de confianza es la que tiene esta persona con este estado. Vamos a orar así. Debemos nosotros hacerlo con sabiduría. Yo no voy a llegar, por ejemplo, de repente un hermano o alguien conocido, un amigo mío, esté en la primera estación de policía. Y yo, como lo conozco y es mi amigo y lo quiero mucho, llego allá a la estación de policía y está ahí esperando para que le hagan juicio, o que tomen sus datos, o que hagan las averiguaciones pertinentes. Y llego yo como amigo: este hombre es inocente, de manera que, por favor, en el nombre de Jesús, libre. No puedo llegar así. ¿Qué pasa si yo llego así? En primer lugar dice: oye, ¿y este quién es? Este loco. Y con suerte me dejan ahí también para averiguar. Cómplice, dice. Es cómplice. Pero muchas veces llegamos a orar y a ordenar: Señor, ordeno que este hombre, esta mujer, ordeno. ¿Con qué autoridad? ¿Cómo sabes tú que esta persona está así? Porque tú ordenas y no ordenas. ¿Cómo sabes eso? No sabemos, hermano. Entonces Santiago dice: ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos. Mire, y dice que si este hombre está enfermo, dice, y el Señor le levantará. Úngele con aceite. Esto del aceite es algo cultural. Esto de ungir con aceite era algo que se practicaba entre los judíos y entre la costumbre de ellos. Algunos dicen que es un aceite con efectos de salud. Otros decían que era un aceite simple, otro que era como el aceite carminativo, etcétera, etcétera. Hermanos, no sabemos qué tipo de aceite es, pero no era ni aceite de cocinar, ni aceite de ¿cómo se llama? Curativo, nada de eso, no sabemos. Y algunos pueden decir esto, pero hay diferentes opiniones de esto. Pero no era el enfoque en el aceite.
Note lo que dice: úntale con aceite en el nombre ¿de quién? Del Señor. Y eso lo vamos a ver después. Pero el enfoque no está en el aceite. Pues si es de sobar un empacho, pues de repente ayuda, ¿no? Pero no está en el aceite. Llame a los ancianos y oren por él. En primer lugar, el poder y la eficacia en la oración radica en la persona en donde Dios está haciendo la obra. Tengo que llenarme de la palabra, tengo que conocer la Escritura, tengo que saber cuál es la ley de Dios, qué es lo que Dios permite, qué es lo que Dios no permite, de manera que yo, cuando yo oro, no voy a ordenarle al Señor, ni a sugerirle, ni a decirle: Señor, ¿por qué lo tienes acá? Ni le voy a también a decir, pobrecito, a la persona: Señor, ordenamos. No voy a hacer eso, hermano. Yo voy a orar con sabiduría delante de Dios. Y el Señor y Santiago es lo que está diciendo a los hermanos: llame a los ancianos, oren por él. Por eso debo vivir una vida piadosa, porque yo no sé si el hermano está ahí por condición también de algo en lo cual el Señor está tratando en su vida. Haberse alejado de Dios es una forma de pecado. Estar fuera de los caminos del Señor es una forma de pecado también. Y si eso es lo que el Señor está mostrando, le está llamando la atención, no es que Dios le mandó la enfermedad, sino que Dios está permitiendo esto, porque en ese lugar y en ese lecho de enfermo es cuando él o ella puede reconocer lo que es el Señor y el poder y la gracia de Dios y que necesita de Dios. Y Dios está utilizando esta enfermedad para que él reconozca eso, pero yo no lo sé. Por eso Santiago dice: y si hubiere, Santiago no está seguro, dice, podría ser que hubiese cometido pecado. Y si hubiera cometido pecado, refiriéndose a los escritos, a lo que el Señor Jesús vivió, a lo que nos dice la carta en 1 Corintios también, cuando habla acerca de la cena del Señor, por lo cual hay muchos enfermos, muchos debilitados, por razón de tomar indignamente la cena del Señor. No sabemos, dice Santiago. Entonces, si hubiera cometido pecado, entonces le serán perdonados. Ahora, ¿los ancianos le van a perdonar? No, Dios le va a perdonar, como lo vamos a ver. La segunda cosa que podemos ver para que una oración pueda ser eficaz, o la eficacia de una oración radica en la obra de Dios en la oración. Note lo que dice: ¿dónde está el secreto? O mejor dicho, no el secreto, sino que ¿dónde está la eficacia? Y luego dice Santiago 5:14, llame a los ancianos, oren por él, ungiéndole con aceite en nombre del Señor. Versículo 15, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Dos cosas quiero llamar su atención: le serán perdonados, habla de que Dios le perdonará. Y la frase en el nombre del Señor está hablando de que Dios obra, y luego habla de la oración de fe. No habla de qué tan bueno soy yo para orar, o qué tan bueno es el hermano para orar. No, habla de la oración de fe. Y esta oración de fe es la misma a la cual Santiago se refería en los primeros capítulos, cuando habla acerca de la sabiduría y le dice: pero pida con fe. Y es una oración de confianza. Por eso digo, un anciano conoce, confía en el Señor. No es un hombre perfecto, estamos y lo vamos a ver. No es un hombre sumamente santo que no peca, no tiene pensamientos malos. No, es un hombre que sabe en quién confía y está confiando en Dios. Y dice la oración de fe, la oración de confianza. Y esa misma oración en la que Santiago dice: pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a las ondas del mar. Y la obra de Dios en la vida de un hombre trae a su vida convicción y fe y confianza. Señor, yo sé que tú estás obrando, pero el enfoque está en la oración. El poder no está en el aceite, el poder no está en el anciano, el poder no está en la persona que ora, el poder está en la convicción de que Dios está haciendo las obras. Y aquí nosotros vemos que habla acerca, Santiago 5:16, nos dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis, ¿qué cosa? Sanados. Note usted que Santiago está diciendo: confesad vuestras ofensas. Es probable que haya ofensas, es probable que haya en el enfermo algunas cuestiones que necesita poner a cuentas con Dios. Y él necesita tener la paz y el perdón de Dios en su vida.
muy pocas veces, pero cuando visito a una persona que está enferma, lo primero que le pregunto, ¿cómo está su corazón? No, ¿cómo se siente? No, yo ya sabe que se siente mal, pero a veces no hay algo que decirle, ¿verdad? Y nos ponemos nerviosos. Ay, ¿cómo está? Pues sí, ¿cómo va a estar? Está enfermo. Pero no, yo le pregunto, ¿cómo está su corazón delante de Dios? Y ahí podemos hacer un examen y saber cómo se siente. ¿Cómo está su corazón delante de Dios? ¿Hay paz en su vida? Y muchas veces no hay paz. Allí hay algo por lo cual orar. ¿Cómo se siente en su confianza en Dios? Pues no, mire, no. Yo siento que Dios me ha abandonado. Ahí hay como orar. ¿Hay algo en su vida que le esté robando la paz? ¿Hay algo que le está robando la paz? Pues sí, hay cosas a veces que no han perdonado. Y hemos estado en situaciones, en hechos donde las personas tienen poco tiempo de vida. Y estas cosas nos hacen y nos ayudan a nosotros a saber cómo orar en ese momento. Y saber que lo que Dios está haciendo en este momento es obrando en la vida de esta persona, y queremos ver y saber cómo hacer una radiografía espiritual para saber cómo está y poder orar de manera eficaz. Señor, dale fuerza para perdonar. Señor, dale fuerzas. Ayúdalo a ver que necesita perdonar. Ayúdalo a ver que confianza en ti no es como debe estar. Mi hermano, la oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración eficaz no es aquella en la cual yo llego y entro, ¿verdad?, de manera abrupta, y aquí se hace lo que yo digo: Señor, haz tu obra, haz esto, aquello, lo otro. No, esta no es una oración eficaz. La oración eficaz es donde entonces yo empiezo a orar de manera pertinente, apropiada, de acuerdo a la voluntad de Dios, como nos dice la palabra, y el Señor dice que empieza a obrar de manera eficaz. Y esto de la oración eficaz, la palabra eficaz tiene que ver con energía, tiene que ver con a Dios operando, tiene que ver con una actividad. Eso es lo que significa la palabra en el original, de energía, de actividad, de operación, algo que se empieza a mover cuando yo oro, de manera que estoy de acuerdo con Dios en lo que estoy diciendo. No estoy diciéndole y ni le estoy dando órdenes al Señor. Yo estoy orando conforme a lo que conozco de las Escrituras, a lo probable que Dios pueda estar obrando en él. Clamo a Dios por su misericordia, por supuesto. Le pido a Dios que su gracia sea tal para poder soportar aquello, como Jesús le dijo a Pedro: yo he orado por ti para que tu fe no falte. Oro de manera que el Señor está de acuerdo, y entonces eso es eficaz, porque se empieza a mover algo en la vida de la persona. Porque la Biblia nos dice: y si le hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Dios obra. Es como si yo trajera aquí una bola de metal, la pongo aquí y paso un papel encima de la bola, y pues no ocurre nada, ¿no? Está aquí la bola puesta, un balín o algo grande, y yo paso un papel, no ocurre nada. Pero si yo traigo un imán y lo paso por encima sin tocar la pelota, ocurre algo, ¿no? Hay energía que hace que ese objeto se mueva. Cuando yo oro de manera eficaz, y esa es la idea que dice Santiago acá, hay una energía, hay una eficacia, hay una operación que hace que algo suceda. ¿Por qué? Porque yo voy de acuerdo a la palabra del Señor, como dice Primera de Juan, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es eficaz. Mi hermano, si somos honestos, muchas veces estamos orando y no somos eficaces, porque estamos pensando en nosotros. Señor, no lo quiero ver así. Señor, ayúdalo. Estoy pensando en que yo me siento mal por él o por ella. Señor, yo no la quiero ver así, ayúdala. Y estoy pensando en ella, pero no estoy pensando en la obra de Dios. Y tampoco que Dios se glorifique. Y hermanos, a propósito, debemos orar. Hay muchas oraciones por salud en las cuales debemos orar. Debemos: Señor, haz tu obra, lo que estás haciendo. Señor, que ese momento, muchas veces el momento de la enfermedad nos sirve tanto, hermano, es de tanto provecho.
Yo no tengo tiempo muchas veces ni para meditar en lo que estoy haciendo, ni para saber qué es lo que el Señor está obrando. Pero cuando yo estoy tirado en una cama y que no me puedo mover, es el momento en el cual yo reflexiono. Yo digo, Señor, ¿cómo estoy aquí? ¿Cómo estoy allá? ¿Cómo estoy como esposo, como pastor, como trabajador, como hijo, como hermano? ¿Cómo estoy? Y el Señor empieza a hablar, mi vida. El Señor empieza a obrar. Muchas veces es necesario esto para yo darme cuenta de estas cosas. Y tengo tiempo también para orar por otros, porque a veces no tengo ni tiempo para orar por todos. Y en ese momento estoy quietecito. Señor, empiezo a orar. Empiezo a orar por otros. Y ahí sí tengo tiempo, porque no puedo hacer más nada. Tengo una pierna ahí yesada, no puedo hacer nada, pues oro al Señor. Porque si tuviera las dos piernas, ni tiempo tengo para hacerlo. La oración eficaz, una oración de confianza, una oración donde yo antepongo de Dios su voluntad, una oración donde es una oración donde estoy creyendo realmente en el poder y la obra de Dios, una oración en la cual yo estoy convencido de que Dios está haciendo algo en la vida de esta persona. Y esta oración eficaz, puede mucho. Y esta palabra significa, esta oración prevalece. Prevalece significa que va por encima de cualquier otra oración que yo pueda hacer cuando no estoy pidiendo conforme a su voluntad. Entonces yo tengo que asegurarme que lo que estoy pidiendo es la voluntad de Dios en lo que yo estoy diciendo. Ahora, la obra de Dios está en la oración, no está en el hombre. Y luego Santiago nos pone un ejemplo cuando nos dice la oración eficaz del justo puede mucho, y nos habla acerca de Elías. ¿Lo ven ahí? Y nos dice acerca de Elías. Elías era un hombre sujeto a pasiones, ¿como cuáles? Como las semejantes a las nuestras, dice. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo fruto. Ahora algunos ponen el ejemplo de Elías y dicen, qué poderosa la oración de Elías, ¿no? Es que, wow, oró, le dijo, Dios manda lluvia, y Dios le hizo caso. ¿Poderoso Elías? No. Si nosotros nos vamos a Primera de Reyes, en el capítulo número 18, versículo 1. Primer libro de Reyes, el capítulo 18, verso 1. Dice, pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías, en el 3er año, diciendo, ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Yo haré. Ya Dios le había dicho a Elías, mira, de aquí a cabo 3 años yo voy a hacer llover. Y entonces, ¿para qué mandó a Elías a orar? La oración eficaz del justo puede mucho. Nosotros oramos de manera eficaz, glorificamos a Dios, porque Dios es el que se glorifica a la hora de la oración. Jesucristo, cuando estaba frente a la tumba de Lázaro y ya había pasado los días en que había muerto, entonces les dijo, quiten la piedra, y él oró al Señor de esta manera: Padre, gracias por haberme oído. Yo sé que siempre me oyes, pero lo digo por causa de los que están aquí en este lugar. Entonces, si Dios escuchaba a Jesús, ¿por qué Jesús oró? Por causa de los que estaban en ese lugar. Y aquí nosotros vemos que Elías oró porque Dios se lo mandó. Porque Dios le dijo, al cabo de 3 años voy a hacer llover. Tú ora y yo voy a hacer que llueva, porque yo soy el que quiero ser glorificado. Yo no quiero que diga, llovió, ¿verdad? Gracias a los santos, al Dios de la lluvia, Dios del agua. No, yo quiero que sepa que tú oraste a mí y que yo mandé la lluvia para que yo sea glorificado. Y luego nos dice acerca de Elías. Elías era un hombre semejante a pasiones como las nuestras. El poder no radica en la persona, está diciendo Santiago. Elías era como nosotros, sujeto a pasiones. ¿Qué es eso de sujeto a pasiones? Era emocional. Elías era emocional. Estaba alegre, por veces estaba triste, ¿no? Cuando Dios obraba, Dios eres bueno.
400 profetas de Baal. Jehová es Dios. Estaba Elías, ¿no? 400 profetas muertos, cortar la cabeza. Persíganlos, mátenlos. Jehová es Dios, porque había llovido fuego del cielo y había consumido aquel holocausto. Qué poderoso su fe. Qué tremendo Elías. Pero manda a la esposa del rey Acab y le dice: así me hagan los dioses y me añadan, si mañana no voy a poner la cabeza de Elías como estos profetas que él ha matado. Elías, dice la Biblia, salió huyendo. Me van a matar. Ajá, y entonces ¿dónde está el valor? Jehová es Dios, ahora huyendo de una mujer. Y usted y yo, Señor, no, el Señor es bueno, el Señor provee. Uy, no hay como mi Dios. Yo doy gracias a Dios por la fortaleza y la fe. Se le enfermó el niño. Ay, ¿qué voy a hacer? No sé. Dios, ¿dónde estás? ¿Te olvidaste de mí? Semejante a pasiones. Porque a veces hablamos de forma emocional, hermanos. No hablamos con convicción. Entonces Elías era semejante a pasiones como las de nosotros, pero oró eficazmente conforme a la voluntad de Dios, porque Dios le dijo que orara. Y aquí vemos que el secreto no está en nosotros. No está en el hombre, no está en el aceite, cualquiera que sea, caminativo, cuento de no sé qué. Está en Dios. Está en Dios. Y en tercer lugar, para terminar, la oración eficaz radica no solamente en la obra que Dios produce en las personas que oran, no solamente en la obra que Dios produce a través de la oración, pero también en los resultados divinos que se manifiestan cuando oramos. Y vea lo que dice el versículo número 19. Hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de su muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. ¿Qué tiene que ver esto con la enfermedad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acabamos de leer anteriormente? Hemos venido diciendo que no sabemos qué es lo que esté pasando en la vida de una persona que pueda tener una enfermedad, pero aquí Santiago termina diciendo: hermanos, si alguno de ustedes, a través de la oración, lógico por el contexto que nosotros estamos leyendo, si alguno de ustedes ora y hace regresar a un hermano que se ha extraviado de la verdad, sepa que hace volver a un pecador de su mal camino y va a cubrir multitud de pecados. Los resultados que se van a dar son resultados eternos y divinos, hermanos. Cuando yo oro por una persona, yo debo de orar por resultados eternos y divinos. Cuando yo oro por una persona que está enferma, Señor, que se levante con más fe de ese lugar. Señor, que la familia que está ahí se glorifique. Señor, que su vida pueda ser una vida transformada a través de esto, porque no sé lo que está sucediendo ahí, pero que en medio de todo tu nombre sea glorificado. Los resultados son eternos, no son físicos únicamente. Sí, claro que quiero que se levante, claro quiero que se sane. Pero si se va a sanar y va a ser el mismo, va a seguir siendo como es, mal hablado, golpea, insulta y pasa peleando con todo, Señor, ¿para qué? No, déjalo que está más tranquilo. Pero los resultados eternos y divinos en la vida de esta persona, Dios va a ser glorificado en medio de todo esto. Dios se glorifica. Y aquí vemos, miren, dice Santiago, si alguno hace de entre vosotros se ha extraviado la verdad y alguno lo hace volver, estamos orando para que la persona vuelva otra vez al camino, se arrepienta, venga otra vez al Señor, sepa que el que haga volver al pecador, o sea, la persona que ha cometido pecado, recuerden, Santiago dice, y si hubiere cometido pecado, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará que se vaya mi hermano por todo, se pierda. No está hablando de salvación, se está hablando de separación. Se pierde el hermano. Pero si alguien le hace volver, va a permitir o va a contribuir a que Dios redima lo que ha hecho. Recuerden, Santiago está hablando de lo mismo. Si hubiera cometido el pecado, le será
perdonados. Entonces, los resultados, la obra de Dios, se cumple en que los resultados son eternos y divinos, espirituales en la vida de esta persona. Que se levante más fuerte espiritualmente, que se levante glorificando al Señor. Cuando Cristo resucita a Lázaro, Cristo lo resucita. Y hablamos cuál fue la razón por la cual Él oró, pero Lázaro no existió físicamente toda la vida. No, Lázaro volvió a morir, él murió 2 veces. Pero no era esto el propósito de resucitarlo. El propósito era la obra de Dios en su vida. Entonces, mis amados hermanos, Santiago nos invita a que podamos nosotros orar de manera eficaz. La obra de Dios en mi vida me va a ayudar a mí a que cuando yo oro por una persona, lo haga de forma pertinente y conforme a su voluntad, considerando la justicia de Dios, considerando su misericordia, su gracia, considerando que Dios puede hacer una obra, considerando que Dios está haciendo algo en él y que Dios está enseñándole en él o a ella. Debo hacerlo creyendo en que no soy yo, porque algunos dicen, no hermano, yo no estoy en la condición de orar, dicen algunos. No, si nadie está en la condición de orar, ¿quién va a estar? Si se trata de que tengamos una condición de orar de acuerdo a las normas de Dios, ninguno. O algunos porque están bien y se pusieron a cuenta con Dios, y porque oraron en la mañana y oraron en la noche, dice, sí, yo puedo orar porque sí tengo la condición. No, sigue estando sin condición de orar. La condición de orar nos la da Dios en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros, que está en nuestra vida, así que obra y que nos ha dado la salvación, y que podemos nosotros entender que no es el aceite, no es nada más que la obra de Dios en su vida, y Dios hace la obra. Y por último, hermanos, recordemos los resultados eternos primeramente antes que cualquier cosa. ¿Qué es lo que Dios va a sacar de esto? Algo va a sacar Dios de esto. Señor, que tu obra se manifieste. Aviva tu obra en medio de los tiempos, decía abajo. En medio de los tiempos, hazla reconocer. En conclusión, hermanos, nuestras oraciones se vuelven eficaces cuando vivimos vidas piadosas delante de Dios, aplicando su justicia en nuestras oraciones y por ello asegurando resultados para su gloria y para su honra. Mi pregunta para terminar es, ¿cómo son sus oraciones? ¿Cómo son mis oraciones? ¿Qué tan eficaces están siendo? ¿O qué tan eficaz estoy siendo yo a la hora de orar? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a orar? ¿Cómo nos dice Santiago que debemos orar? Si alguno de los hermanos está enfermo, ¿a quién vamos a llamar? A los ancianos, pastor, usted es el primero, no, es que como aquí, no, el primero, el diácono, el anciano. Yo no, hermano, no solamente los ancianos. Estamos hablando de vidas con principios justas delante de Dios, que reconocen su autoridad, que reconocen los principios de Él, y cada uno de nosotros puede orar de manera eficaz, no de manera superficial, ni pensando en nosotros, y no solamente pensando en la otra persona, pero pensando en lo que Dios puede hacer. Y recuerden, los resultados son eternos, divinos. El Señor nos ayude, hermano, a poder vivir una vida de oración eficaz en nuestras vidas. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos, Señor, por mostrarnos tu palabra preciosa. Gracias por darme el privilegio, por darme la justicia de Cristo. Gracias porque sé que es el único que nos puede iluminar y ayudar. Por darme el privilegio de servir tu palabra, mis hermanos. Tú sabes cuánto te necesito. Tú sabes que es tu obra nada más. Nada en mí, Dios, solo en ti. Y te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias porque tú compraste con un precio alto a cada uno de nosotros. Y porque nos enseñas y nos diriges hacia tu voluntad y hacia tu obediencia, la obediencia a ti. Y queremos hacerlo, Señor. Gracias por enseñarnos a través de este libro de Santiago todas estas cosas. Oh Dios, tiempo, sabiduría nos faltan para poder profundizar aún más y conocer aún más de ti. Pero te agradecemos por donde nos has traído y te pedimos
nos dé sabiduría para estudiar tu palabra, porque ahí hay vida eterna. Gracias por tu iglesia. Gracias porque podemos unirnos para honrarte a ti. Gracias por lo que nos has enseñado y nos seguirás enseñando. Bendice esta congregación. Trae a aquellos que necesitan ser salvos. Escuchen tu palabra preciosa y sean impactados por ti, porque a ti merece la gloria y la honra. Danos un buen tiempo y la reflexión de tu palabra en nuestros corazones, que de ahora en adelante nuestras oraciones delante de ti estén siempre fervientes, constantes, acorde a tu voluntad, acorde a buscar glorificarte en todo. Y es en el nombre de Jesús que lo pedimos, te lo agradecemos. Amén. Mis hermanos queridos, que el Señor me les bendiga, que tengan una buena